Pues ahora vamos a hacer los ajustes avanzados, ajustes que normalmente un usuario común no los ocupa o porque los desconoce, a veces no los utiliza y pues si estás pagando por un equipo de gama media alta como entonces pues hay que sacarle jugo a dichas funciones. Eh, Nomás para volver a repasar un poquito, eh, en cuestión donde dice lo que es el Internet, pues aquí ya debemos de haber seleccionado en lo que son los ajustes básicos nuestro servicio, si es IP estática o si es dinámica, cualquiera de los dos, que es la más común. Si configuras este ruteador como un segundo ruteador o tercero. Eh, ya hicimos ajustes inalámbricos en lo que fue en las funciones básicas. Ahora nos vamos en los que son avanzados. En avanzados, nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a donde dice Internet. Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que si nos vayamos aquí. Entonces, vamos a donde dice LAN. ¿Qué podemos hacer aquí en el LAN? Pues aquí en el LAN nosotros podemos cambiar la dirección IP que viene por defecto o de fábrica, que normalmente es el 192.168.0.1 o .1.1, según el caso como venga tu ruteador. Nosotros lo podemos cambiar. ¿Para qué nos sirve Pues para tenerlos identificados en nuestra red local. A lo mejor el internet, el ruteador de tu proveedor de internet es 168.1.1 y este ruteador TP-Link viene por defecto también así. Pues no puedes tener en la red a dos equipos con la misma IP, por que no tengas conflictos de IPs, ¿verdad? Entonces, aquí tú lo puedes cambiar. En lugar de, si tú el de tu proveedor es 1, pues tú lo puedes poner 0, ¿verdad? 0, 1, o 2, 1, o el chiste es cambiarle diferente. Si tú quieres tener algún orden, ya algo más como administrativo, aquí le dejamos igual. Yo se lo voy a cambiar por y le voy a presionar aquí abajo donde dice guardar. Aquí tiene este equipo tiene una función muy buena. El controlador se puede decir como de tráfico. Y tú seleccionas en cuál quieras que esté funcionando. Normalmente este es el que envía y este es el que recibe. Entonces, quiere decir que pues, si en algún momento hay un sobrecargado, aquí lo dice overload, se va a pausar el envío de archivos momentáneamente mientras se descongestiona un poquito. Este es aquí, si tú quieres activarlo, si no, pues simplemente nomás lo desactivas y no hay ningún problema. Y ya le pones guardar. Dice la IP, me marca error porque como esta es un simulador, lo que estoy utilizando, pues por defecto traía algún otro rango. Yo nomás lo voy poniendo así de ejemplo, pero al ponerle guardar, no tiene por qué darles ese error. Ahora, normalmente la IPTV Virtual LAN, pues aquí nosotros no lo configuramos cuando lo conectamos como un segundo ruteador. Entonces esto me lo voy a pasar. Aquí, servidor DHCP. Aquí tú puedes, miren, por eso no me dejó cambiar la IP a lo que puse porque aquí está otro rango de IPs. Entonces, el, nosotros podemos asignar, vamos a poner un ejemplo. Aquí está ya un ejemplo efectuado, pero por ejemplo vamos a poner uno más real y voy a continuar como si viniera el ruteador en este rango. Dice, si nuestra puerta de enlace fuera esto, el 0.1, no vamos a asignar IPs empezando del 1, porque el 1 pues, es el ruteador que estamos trabajando. Nosotros aquí podemos reservar unas 10 IPs.
Si queremos, a lo mejor que comience desde el 10 y a lo mejor, no sé, aquí dice hasta el 199, pero pues tú puedes poner hasta el 50 o el 100, ¿verdad? Entonces tenemos que poner el mismo rango, 0 punto, y vamos a poner que entregamos hasta el 100. Entonces, aquí la IP, se puede decir de puente, y va a ser esta, 68.0.1, y va a asignar, y como les dijera, aquí es opcional, esto es opcional. Si quieren lo pueden dejar como está, no hay problema, porque esta la va a leer automáticamente cuando nosotros pongamos aquí en lo que es el internet, la dirección dinámica. Si es estática, pues ustedes ya deben de saber cuál es y así ya le continúan. Pero si no lo saben, déjenla en dinámica y no hay problema. Pero aquí lo importante es esto. ¿De qué rango de IPs ustedes van a entregar? Y estos son los equipos permitidos. Pues si empezamos al 10 y vamos al 100, pues en teoría pónganle que sean 90 direcciones IPs los que vamos a entregar. Aquí importante, el tiempo que se va a prestar esas IPs, se van a asignar. Dice 120 minutos. 120 minutos es muy poco. Si quieren pueden dejarle un poco más de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada los 120 minutos las IPs se van a reasignar. Equipos que tienen una IP asignada y no están conectados en ese momento, pues se les va a cambiar, se va a borrar. Y cuando se vuelvan a conectar, pues les dará otra. Pero pues ya esto es gusto de cada quien. Viene por 120, pues si gustan dejarle así, si les va bien, no hay problema, déjenlo. Si no, cámbiale un poco más a unas 500 minutos o algo así. Y ya al terminar esto, vamos a ponerle guardar. Y dice aquí, la operación fue exitosa. Y vamos aquí abajito. Aquí es las reservaciones de direcciones IP. ¿Para qué nos sirve esto? Pues, si nosotros, pongamos, tenemos un servidor con una IP asignada, una consola, cámaras de vigilancia, pues sí, todo equipo que no quieren que cambie su dirección IP, que siempre esté, la misma, fija. Entonces, aquí les va a ver un listado de los que ya están. Estos son de ejemplo. Pero por decir, si ustedes quieren agregar una, vamos a presionar aquí donde dice agregar. Y tienen que poner la dirección MAC del equipo si no lo tienen conectado todavía. Y aquí ponen la dirección IP que le van a asignar. Si ustedes no saben la MAC, pero ya está conectado el equipo, presionamos aquí. Y aquí nos aparecen estos dos. Entonces, supongamos que sea con la terminación 45. Pues vamos a señalarlo y le vamos a poner guardar. Y dice aquí, esta madre está reservada a una dirección IP. Bueno, ya tiene una, vamos a ponerle cancelar. Y como les digo, como es un simulador, entonces podemos nosotros, vamos a inventarnos, supongamos una Mac. Vamos a poner 00 y luego vamos a poner 0A y luego EB, luego 11, 22 y el número, el último se lo voy a poner 10. Vamos para cambiárselo. Y aquí le voy a poner de este mismo rango para que me lo acepte, pero ustedes utilicen el rango de las IPs que están asignando. Y vamos a poner 192.168.137 y vamos a asignarle que sea la 103.103. Esa IP se la vamos a asignar. Si esta IP está disponible, la va a guardar sin ningún problema. Ponemos guardar. Y me dice una IP con la IP de address pool. Sí. No me deja porque seguramente está programado con cierto rango. A lo mejor esta ya la está asignada. Pero, como les digo, si ustedes están haciendo sus propios ajustes, no va a haber ningún problema. Cuando ya le pongan aquí, lo guardan y ya no hay ningún problema. Ya les va a aparecer aquí. Lo pueden desactivar o lo pueden activar como está ahorita. Dice operación exitosa.
y lo van a, no me deja, pero aquí te lo marca que sí está bien, se va a apagar hacia acá y te lo dejan como ejemplo, uno activado y desactivado. No porque esté en la lista quiere decir que esté activado, simplemente tú aquí tienes que activarlo, el estatus encendido o apagado. O lo quieres modificar y aquí te dice, le quieres asignar otra IP si te cambias de parecer y al presiona al cambiarle le pones guardar los ajustes y listo. O si la quieres borrar, presionas aquí, dice, ¿estás seguro que quieres borrarlo? Le pones que sí y dice función con exitosa y ya se borra. Ahora, aquí debe de estar, dice aquí, los clientes que están conectados en este momento. Entonces, si tú quieres verlos todos, si no ves alguno que se acabe de conectar, le pones refrescar y aquí te debe de aparecer. Esto es en la parte de lo que se refiere al DHCP, al servidor. Es repartir o ajustar el rango de IPs que se van a entregar. Aquí, pues, esta funciones dinámicas, DNS dinámicas, perdón. Estas son por si tú tienes un servidor conectado y te conectas desde cualquier parte del mundo o a través del internet y tu IP cambia constantemente, no tiene, en lugar de escribir tu IP arriba en el navegador, pues pones un dominio que tú ya tengas y lo rediriges a tu servidor o a tu equipo que tú gustes. ¿Qué servicio tienes? Por defecto, pues tiene estos tres. Yo utilizo en su versión gratuita. Pues te logueas, pones tus credenciales y tienes que poner lo que es tu nombre, tu dominio. ¿Cuál es tu dominio? Lo pones aquí, ya lo pones guardar y automáticamente lo va a cargar. En caso de que no tengas, pues te registras, dice registrarse ahora y ya. Pero pues esta es otra función muy buena que muchos sí le sacan provecho. Esto sí es un poco más avanzadito, hay que tener más experiencia en cuanto al ruteo. Y esto pues sería para tema de otro video. Vamos a brincarlo. Dice TP-Link ID. Aquí es por cuando tú ya descargaste la aplicación y te registraste, lo cual te recomiendo, es muy bueno. Desde tu smartphone, pues puedes controlar tu red a través de tu red que maneja y controla este ruteador. Las credenciales, pues esas tú las tienes que crear y todo. Una vez que ya tengas, te logueas aquí y ya lo puedes monitorear desde cualquier parte del mundo. Por medio del internet ya controla ciertas funciones, no todas, pero sí ciertas. No te puedo decir exactamente cuáles porque yo no lo he probado, pero he visto que sí se puede hacer. Ahora vamos aquí, dice aquí en ajustes, esto ya lo vimos, esto fue en lo primero. Y esto es lo que no hemos visto. Dice aquí el horario del internet inalámbrico. Aquí está activado y aquí se desactiva. Cuando lo activas, pues aquí agregas tú cada cuando va a estar el internet encendido o apagado. Diario, las dos bandas de tal, dice, ¿a qué hora se va a apagar? Se va a apagar de las 12:15 AM a 7 PM. Va a estar desactivado. Pero como no está esta función activada, pues ahorita funciona bien. Ya cuando lo activemos aquí, dice apagarlo ahora y le ponemos continuar. Y aquí se debe de apagar. Pero ahorita está apagado, porque si está como aquí azul, está encendido y aquí está apagado. Entonces, para que tengan en cuenta eso, si ustedes quieren agregar algún otro, pues nada más es presionar aquí y ya ustedes agregan, si las dos bandas, ambas bandas o nomás una, el horario a qué hora se va a apagar, de qué hora, a qué horas va a estar apagado y que se repita diario o nomás un día o así. Ya que lo tengan, le ponen guardar. Ya cuando se guarde, se va a poner aquí. Ya que lo termine, lo ponen a activar, que se ponga azulito como para que tome efecto. Ahora vámonos al WPS. Yo sinceramente aquí, salvo que ocupen esta función,
pónganla en on, o sea, encendida. Si no, yo les recomiendo que la apaguen, porque por medio de esta aplicación les pueden hackear su Wi-Fi, la verdad. Este es muy vulnerable, hay muchas aplicaciones que descargan y con esto, aunque tengas una señal muy fuerte, una contraseña muy fuerte acá de autenticación, pero por el WPS te pueden romper tu señal o tu contraseña, pues. Y vámonos, dice ajustes adicionales. Y pues esto mejor lo dejamos así como está. La verdad no tiene caso moverle porque hay muchas cosas que no a veces ni entendemos o no las vamos a ocupar nosotros. En el USB, compartir almacenaje. Al momento que uno lo enciende y le conecta un disco duro, en este caso dice 0 libre de 1.8 terabytes. Aquí sí que está 100% lleno. Y este es el nombre del equipo, en este caso del disco duro, conectado por medio del USB. Entonces, aquí abajito te dice cómo va a acceder este, a los archivos de video y fotos, al Media Network. Este es el nombre, tú se lo puedes cambiar, puedes poner mi Netflix, por decirlo así, mi Netflix, y ya le puedes poner y así lo vas a encontrar. Te da aquí la dirección IP, cómo cómo puedes acceder en el navegador. Si no quieres poner mi Netflix, pues pones aquí está. Para Windows, Samba para Windows y Samba para Linux y Mac. Si tú te fijas, en el Linux tienes que poner SMB 2.2 diagonales, o sea, cargados a la derecha y la IP. Y ya te va a conectar. Y en el Windows sin SMD, diagonal hacia la izquierda. Y ahí está. Y aquí está activado. Y aquí este es un servidor local de transferencia de archivos, una nube. Y te está activado en esta. Aquí está. Utiliza el puerto 21 y te conectas. Ese es en tu medio local. Y a través del internet y tú tienes que conectarte no con esta IP porque esta es una IP interna, te tiene que ser por tu IP pública que te entregan, o si tú tienes como te digo, servicio de DDNS, lo que vimos anteriormente, pues por medio de esta dirección IP tú ya te conectas, pero hay que activarlo. Y eso es otro servidor también de información local y está activado, utiliza otro puerto. Y aquí para compartir, según aquí, archivos que quieres compartir, este es para acceder y grabar tus archivos y este es para compartirlos. Está encendido, lo puedes apagar. Y aquí te dice el folder y dónde está. Cuando tú presionas aquí, en el mismo disco duro, que es el G, te va a decir cuántos folders tienes y tú los seleccionas. Mira, aquí está. Tienes varios folders, ya los seleccionas y ya está. Y aquí dice compartir seguro, o sea, tú tienes que poner las contraseñas, modificas, esas son las credenciales de cómo te vas a conectar, admin con admin, tal vez. Vamos a ver, sí, miren, aquí está admin con admin, voy a poner cancelar. Y tú puedes agregar usuarios aquí, o puedes, bueno, no agregar usuarios, simplemente cambiarles el nombre o la contraseña, tú los modificas, te da acceso para dos. Y aquí en pues estás compartiendo lo que son fotos, aquí está música, y ya, está encendido o está apagado, desactivado. Una vez ya que termines, hay que presionar aquí guardar, como les dije, y listo. Ahora vámonos más a lo que son los puertos. Vámonos a la función de port forwarding y port triggering. Ya tengo videos explicando cuál es uno y cuál es otro. Les voy a decir rapidito por si lo quieren comprobar, más bien comprender más a profundidad, pues les recomiendo ver los videos. Por forwarding, tú asignas un puerto a una sola dirección IP y nadie más lo va a poder utilizar porque está asignado
a esa dirección IP, a ese equipo o a ese servidor, lo que tú quieras poner. El port triggering viene siendo parecido al port forwarding, pero con la diferencia de que no lo pueden estar utilizando el puerto más de un equipo a la vez, más de una IP. Una IP lo termina de utilizar y lo puede utilizar otro equipo, y ya cuando lo termine lo utiliza otro y otro. Este es compartido y este no es compartido. Así de simple. Entonces, aquí está, mire, por forwarding. Aquí están asignados a estas IPs. Por ejemplo, el FTP, como les digo, es el servidor de transferencia de archivos de la USB, y por eso tiene la dirección IP del 11, que es la IP se puede decir, de la IP puente del ruteador, la principal. Entonces, aquí vamos a agregar uno, por ejemplo, vamos a agregar uno. Y vamos a decir, por ejemplo, me lo voy a inventar, no es verdad, pero yo me lo voy a inventar. Vamos a poner que este sea el juego de Free Fire. Así, por ejemplo, como Free Fire. No sé si esté bien escrito el juego, no lo conozco, pero no me lo he escuchado. Aquí vamos a ver, dice aquí, servicios comunes. Pero si tú ya no sabes cuáles son los servicios comunes, hay que agregar el puerto si ya te lo sabes. ¿Qué dirección IP? 192.168. Esto me lo estoy inventando. .1.100, supongamos. Que esta sea la dirección IP de mi consola de juegos. O si no lo sabemos, hay que ver qué equipos están conectados. Si supongamos que este sea mi consola, y yo digo, voy a seleccionar esa, pongo guardar, y aquí ya me puso la dirección IP. Como les digo, yo le puse este nombre, pero si ustedes aquí, por ejemplo, es un juego, es una conexión, una DNS, una FTP, un servidor de correo electrónico, unas páginas de internet, lo que ustedes puedan, aquí lo ponen. Yo le puse así manualmente. Ahora, dice external port, ¿es individual? O sea, individual es que sea uno solo, o es un rango. Si ustedes saben que nomás es un solo puerto, vamos a poner, supongamos que es el puerto 1000. Y ya está. Aquí nada más podemos poner de 1 al 65.535. Ya que lo tengamos, le ponemos grabar. Esto así como está, nos va a marcar correcto. Pero como es simulado, me puede marcar error porque pues estas IP son inventadas. Al ponerle guardar, me dice que la operación fue exitosa, pero no me la guardó, lógico, porque pues no es simulado. Pero así es el proceso. Ahora, si por una cosa fuera un rango que dijeran, es del puerto 3250 al 3258, pues ponemos desde el 50 al 3258. Y está en rango, y ya le ponemos guardar, y lo va a guardar. ¿Y qué quiere decir? Que estos puertos desde el 50 hasta el 58 van a estar reservados para la dirección IP que hemos puesto, y nadie más los va a poder utilizar más que esta dirección IP, a diferencia del triggering. El triggering es y vamos a decir, y entonces, ¿para qué hacemos la lista si a fin de cuentas se van a compartir? Aquí el detalle. Cuando nosotros los ponemos en la lista, le estamos dando prioridad a los equipos que están en la lista. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo, que esto sucede mucho y varios no lo saben. Supongamos que en un domicilio que estén compartiendo el internet con el vecino, o sea, una familia grande, y tienen dos consolas de Xbox, o uno tiene una consola de Xbox y otro de PlayStation, o Nintendo Switch, lo que ustedes gusten, y están jugando el mismo juego. Entonces puede ser, supongamos, vamos a ver con el Free Fire, vamos a ver. Y ¿cuál es el puerto que lo vamos a asignar? Pues
vamos a poner el puerto 3000, por ese 1, 2, 3. Y luego dice, ¿qué protocolos? Si no lo saben, pues pónganle todos, así como está. Pero si ya lo saben, normalmente en juegos son UDP. Pero si no quieren problemas, déjenlo todos. ¿Cuál es el externo? Pues el externo también, el mismo de arriba, el 3000. Dice, ¿qué protocolo? Igual le dejamos igual. Y ya está. Ahora, dice aquí como un service. Bueno, viene siendo lo mismo del otro. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros damos. Voy a ponerla a guardar. A ver si me dan. No, no me lo da a guardar. Ok. Cuando nosotros lo asignamos aquí, o sea que ya los guardamos, y se van a estar compartiendo y se les va a dar preferencia a estos puertos cuando se esté utilizando pues esa función. Supongamos, se están conectando tres, ¿verdad? Tres al mismo tiempo. ¿Cuál se conectará primero? Si no los tenemos aquí reservados, como les digo, los van a compartir. El primero que lo pida, supongamos el que pidió la orden, lo utiliza. Al momento que lo deja de utilizar, lo va a utilizar el segundo que lo está pidiendo y así. Y si el primero lo vuelve a pedir y el último ya no lo necesitó, pues lo regresa y así. Son intercambiables los puertos con diferentes IP. Cuando se ponen aquí, se ponen como prioritarios. Como prioritarios. Que si no los ponemos funcionan, igual van a funcionar, pero aquí por alguna razón, me imagino que el ruteador les da prioridad a estos puertos por encima de otros que no estén aquí en el port forwarding. Esto ya lo estoy asumiendo yo con mi conocimiento. No sé si sea el caso como les dijera, en esta configuración, pero así es. Esto se comparte y no se comparte.